Hola a todos, están en el canal de Matemáticas con Julio Torres, bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar de las anualidades. Vamos a ver su clasificación y cómo se calcula el monto y el valor actual. Comencemos. Empezamos con el concepto de anualidad. Una anualidad va a ser un conjunto de pagos iguales realizados a intervalos de tiempo iguales. El intervalo o periodo de pago pues va a ser el tiempo que transcurre entre un pago y otro. El plazo de una anualidad es el tiempo que pasa entre el inicio del primer periodo de pago y el final del último. Y bueno, lo vamos a llamar N, que también nos va a decir esta N el número de pagos que se van a hacer. La renta va a ser el nombre que se le da al pago y bueno, la vamos a denotar con R mayúscula. Vamos a ver los tipos de anualidades. Una clasificación es respecto al tiempo. Y bueno, las anualidades se dice que son ciertas cuando nosotros conocemos cuándo inicia y cuándo termina. Y al saber cuándo inicia y cuándo termina, pues sabemos cuántos pagos se van a hacer. Sabemos cuánto vale N. Un ejemplo de esto podrían ser las becas escolares. Las anualidades son contingentes cuando no se conoce cuándo inicia o bien no se conoce cuándo termina, o bien cuando no se conoce ni el inicio ni el fin. Es decir, no se conoce cuántos pagos se hacen. Un ejemplo de esto sería cuando una persona recibe el seguro de vida por la muerte de algún familiar. No se sabe cuándo va a recibir la pensión, desde cuándo va a empezar a recibir la pensión, solamente se sabe que se empieza a recibir cuando pues este familiar fallece. Otra clasificación de las anualidades es respecto a los intereses. Y se dice que una anualidad es simple cuando el periodo de pago coincide con el periodo de capitalización de intereses. Por ejemplo, si los pagos se hacen cada mes y la capitalización de intereses es mensual. Las anualidades se llaman generales cuando el periodo de pago no coincide con el periodo de capitalización de intereses. Por ejemplo, si los pagos se hacen cada mes, pero la tasa de interés es capitalizable quincenal o capitalizable con otro tipo de periodicidad que no sea el mensual. Con respecto a los pagos, las anualidades se clasifican en vencidas. En este caso, los pagos se van a hacer al final de cada periodo, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos viendo en este pequeño diagrama que los pagos se hacen al final del periodo 1, al final del periodo 2, al final del periodo 3, y así, etcétera, hasta el último pago que se hace al final del periodo N. También existen las anualidades anticipadas. En este caso, los pagos se hacen al inicio de cada periodo. Por eso vemos aquí en este pequeño diagrama que los pagos R están al inicio, ¿sí? En el primer periodo, el pago que le corresponde está en el periodo 0. Para el segundo periodo, el pago que le corresponde está en el periodo 1 y así sucesivamente. Y la última clasificación es de acuerdo a la iniciación de las anualidades. Las anualidades son inmediatas cuando, si hoy se hace el contrato, hoy inicia la anualidad, ¿sí?
Y hay anualidades diferidas. ¿Cuándo? Pues hoy se hace el contrato, pero la anualidad empieza después. En este video vamos a tomar en cuenta las anualidades ciertas, es decir, conocemos cuándo inicia, cuándo termina y conocemos cuántos pagos hay que hacer. Vamos a manejar anualidades simples, es decir, que los periodos de pago coinciden con los periodos de capitalización. Vamos a considerar que los pagos se hacen al final de cada periodo, entonces es una anualidad vencida, y a la misma vez vamos a tratar con las anualidades inmediatas. Es decir, hoy se hace el contrato, hoy empieza el primer periodo. Entonces vamos a tomar en cuenta estos 4 tipos de anualidades a la vez. Bueno, ahora vamos a ver unas fórmulas que vamos a estar utilizando. Recuerden que vamos a trabajar con anualidades ciertas, simples, vencidas e inmediatas. Y vamos a tomar en cuenta estas letras. M mayúscula va a ser el monto de la anualidad, que va a ser la suma de cada uno de los pagos que se hacen, junto con los intereses generados. C va a ser el valor actual de la anualidad, que es un valor equivalente a todos los pagos que se hicieron, pero en el periodo número 0. R, ya lo habíamos comentado en la primera diapositiva, R va a significar la renta. La renta es cada uno de los pagos, perdón, el monto de cada uno de los pagos que se están haciendo. Y minúscula va a ser la tasa de interés por periodo. Y N va a ser el número de periodos o número de pagos. Nuestras fórmulas van a ser las siguientes. El monto se va a calcular de esta manera. M igual a R por 1 más I a la N menos 1 entre I. El valor actual va a ser C igual a R por 1 menos 1 más I a la menos N sobre I. Y bueno, vamos a ver un diagrama de tiempo y valor. Supongamos que tenemos una línea recta que representa el tiempo. Supongamos que aquí tenemos N periodos. Y bueno, como es una anualidad cierta, recuerden que conocemos cuándo inicia y cuándo termina, conocemos cuántos pagos hay que hacerse, y en este caso son N. Como es vencida, vamos a tener los pagos al final de cada periodo. Como es inmediata, significa que hoy se hizo el contrato y hoy empieza a correr el primer pago, el primer periodo de pago. Y como es simple, significa que los periodos de pago coinciden con los periodos de capitalización de intereses. En este diagrama de tiempo y valor, vamos a tener entonces los pagos hechos al final de cada periodo. Sería de esta forma. Y bueno, si nosotros llevamos cada uno de estos pagos R al periodo número N, le sacamos los intereses y al final los sumamos, estamos obteniendo el monto de la anualidad. Y si nosotros llevamos cada uno de estos pagos al periodo 0 y luego los sumamos en su forma equivalente, estamos calculando el valor actual de la anualidad. Vamos a ver el ejemplo número 1. ¿Qué cantidad se acumularía en un semestre si se depositaran 5,000 pesos al final de cada mes en una cuenta de inversiones que rinde el 6% anual convertible mensualmente? ¿Cuál es el valor actual? Vamos a plantear la solución. ¿Cuáles son nuestros datos? Bueno, vemos que al final de cada semestre se están depositando 5,000 pesos. Eso significa que es una anualidad vencida. Tenemos una tasa del 6% anual, pero es convertible mensual. Esa es la letra R minúscula. Y la tasa mensual la vamos a obtener como
la tasa anual R entre el número de periodos que tiene un año. En este caso, como nos dice que la tasa anual es convertible mensual, necesitamos manejar una tasa mensual, por eso es que se divide entre 12. También observen que nos dice cuánto se acumula en un semestre. Bueno, un semestre son 6 meses. Y entonces vemos que la tasa I, el tiempo N y la capitalización de intereses es compatible. Todo lo tenemos con el mismo tipo de periodicidad. También los pagos, pues observen que nos dice que son cada mes. Nos preguntan por el monto de la anualidad, que es la primera pregunta. Aquí tendríamos el valor que nos están pidiendo, que se refiere a la cantidad que se acumularía. Y la segunda pregunta nos la hacen con respecto al valor actual. Entonces tenemos dos fórmulas, vamos a usar las dos, porque en este ejercicio nos están pidiendo los dos conceptos. La primera fórmula sería sustituir M igual a 5000. Abrimos un corchete, un paréntesis grande. Y dentro de ese corchete o paréntesis grande ponemos 1 más 0.06 entre 12 elevado a la n, que es 6, menos 1 entre la tasa I, que es 0.06 entre 12. Ponemos estos datos con estas operaciones y signos de agrupación respectivamente en la calculadora, y bueno, les debe dar que el monto es 30.377.51. Ese sería el monto de la anualidad. Y el valor actual de la anualidad, pues sustituimos en la otra fórmula. Será C igual a 5000, abrimos un corchete, 1 menos, paréntesis, 1 más 0.06 entre 12 elevado a la menos 6, entre y 0.06 entre 12. Y después de hacer el cálculo correspondiente, les va a dar que el valor actual es 29.481 pesos con 92 centavos. Y ya tenemos los dos conceptos que nos pidieron en este primer ejemplo. Ejemplo número 2. ¿Cuál es el monto de 30,000 pesos trimestrales depositados durante 5 años y medio en una cuenta bancaria que rinde el 12% capitalizable trimestralmente? Vamos a plantear la solución. ¿Qué datos tenemos? Tenemos que los pagos que se hacen son trimestrales y el valor que se deposita es de 30,000 pesos durante 5 años. También tenemos que R minúscula, o sea, la tasa, es del 12% y dice que es capitalizable trimestral. Entonces, aquí necesitamos manejar una tasa del tipo trimestral. Y esa tasa va a ser I igual a 0.12 entre número de trimestres en un año, entre 4. Aquí, afortunadamente, 0.12 entre 4 lo podemos hacer y nos sale exacto. Nos da 0.03 y eso es trimestral. El tiempo que dura estos depósitos es de 5.5 años. Lo tenemos que manejar en trimestres. Entonces, un año, fíjense que tiene 4 trimestres. 5 años serán 4 por 5, 20. Y medio año pues tiene 2 trimestres más. Por eso, N vale 22 trimestres. Y aquí tenemos la compatibilidad de la capitalización de intereses con la tasa por periodo y el tiempo. Nos preguntan por el monto. Entonces, esta es nuestra incógnita. Nuestra fórmula es M igual a R, corchete, paréntesis, 1 más I a la N menos 1, entre I, y cerrando el corchete. Sustituimos, el monto va a ser 30,000. Abrimos un corchete, abrimos un paréntesis, 1 más 0.03 a la 22 menos 1 entre 0.03.
Y bueno, el cálculo les debe salir que es 916.103.41. Ejemplo 3. Encuentre el importe pagado en valor actual por un aparato electrónico por el cual se entregó un enganche de 1,500 pesos. Se hicieron 8 pagos mensuales vencidos por 300 pesos y un último pago al final del 9º mes por 250 pesos. Si se considera un interés del 20% anual con capitalización mensual. ¿Cuáles son nuestros datos? Bueno, este problema tiene 3 cosas a tomar en cuenta. Uno de ellos es el enganche. Otro de ellos, hay una anualidad de 300 pesos cada mes. Y hay un último pago al 9º mes. Entonces vamos a hacerlo por pasos. Primero vamos a calcular el valor actual de la anualidad. Para ello, veamos cuáles son nuestros datos. Cada mes se tiene que pagar 300 pesos. Esa sería la renta. La tasa anual es del 20% y es capitalizable mensual. Entonces, nuestra tasa I va a ser 0.20 entre número de meses en un año, entre 12, para tener la tasa mensual. Fíjense que esos 300 pesos se paga 8 veces al final de cada mes, o sea que hay 8 mensualidades. Podemos también decir que N es igual a 8 meses. Y bueno, el valor actual de la anualidad es C igual a R, corchete 1 menos paréntesis 1 más I, cierra paréntesis a la menos N entre I y cierra corchete. Sustituimos y C va a ser igual a 300 por, dentro del corchete, 1 menos, dentro del paréntesis, 1 más la I, punto 20 sobre 12, después de cerrar el corchete 2 veces, a la menos N, a la menos 8, entre I, entre 0.20 entre 12. Después de hacer el cálculo, resulta que C es 2,229.56. Este dato calculado es importante, lo vamos a tomar en cuenta más adelante para terminar de hacer el ejercicio porque no acaba aquí. Ahora vamos a calcular el valor actual del último pago. ¿Cuáles son los datos para este último pago? Ok, el último pago se hace al final del 9º mes. Entonces, este va a ser el monto. Y la tasa es la misma, 0.20 entre 12, es mensual. Para este último pago, como lo vamos a llevar al valor actual, pues del periodo 0 al periodo 9, pues son 9 meses. Entonces, tomamos N igual a 9 meses. Aquí ocupamos la fórmula del valor actual para un solo valor, el cual lo vimos en el tema de interés compuesto. Y es esta fórmula que está aquí, C igual a M por 1 más I a la menos N. Sustituimos valores, C va a ser igual a 250 por 1 más 0.20 entre 12 y esto elevado a la menos 9. Después de hacer el cálculo correspondiente, les debe quedar que el valor actual del último pago es 215.44. ¿Ok? ¿Cuál es el importe pagado? Pues va a ser lo que dimos de enganche más el valor actual de la anualidad más el valor actual del último pago. El importe pagado entonces va a ser 1,500 pesos, que corresponde al enganche, 2,229.56, que corresponde al valor actual de la anualidad, que lo calculamos en la diapositiva anterior, más el valor actual del último pago, que lo acabamos de calcular, fue de 215.44. Sumamos estas
cifras y el importe que se pagó fue de 3,945 pesos. Ejemplo 4. Una persona deposita 100 pesos al mes de haber nacido su hijo. Continúa haciendo depósitos mensuales por esa cantidad hasta que el hijo cumple 18 años para, en ese día, entregarle lo acumulado como herencia. Si la cuenta pagó el 9% anual convertible mensualmente, ¿cuánto recibió el hijo a los 18 años? Vamos a ver cómo se plantea la solución. ¿Cuáles son nuestros datos? Bueno, el primer dato son 100 pesos. Estos se depositan cada mes. Esto corresponde a la renta. La tasa anual es del 9% convertible mensual. Esta es R. R minúscula. Por lo tanto, nuestra tasa de interés mensual va a ser la tasa anual, que es 0.09, entre número de meses en un año. Por eso es entre 12. Y el tiempo son 18 años, pero lo debemos manejar en meses. Entonces multiplicamos 12 por 18 y eso nos da que n debe ser 216 meses. Y bueno, el valor que el hijo recibe a los 18 años corresponde al concepto del monto de la anualidad, que se calcula con esta fórmula. Sustituimos, el monto va a ser 100, abrimos un corchete, abrimos un paréntesis, 1 más 0.09 entre 12 elevado a la 216 menos 1, entre 0.09 entre 12. Les recomiendo que tengan mucho cuidado aquí con los paréntesis. Sean cuidadosos, si abren uno, acuérdense de cerrarlo. Y bueno, después de hacer este cálculo, les debe dar que el monto debe ser de 53,635 pesos con 17 centavos. Es lo que este niño, este joven heredado, pues se va a llevar cuando tenga 18 años. Ahora vamos a hacer los ejercicios con Excel. Fíjense que en la celda A2 vamos a poner la renta, en la B2 el número de pagos, en qué tipo de pagos son. Vamos a poner en la celda D2 la tasa anual, en la celda E2 la frecuencia de capitalización de intereses, en la celda F2 vamos a poner la tasa de interés por periodo, vamos a poner el tipo en la celda G2 y vamos a calcular el monto de la anualidad en la celda H2 y el valor actual de la anualidad en la celda C2. Puse las fórmulas de este lado, del lado derecho, y bueno, está pegado como imagen. Y también pegado como imagen están los ejemplos 1, 2, 3 y 4 que vimos en la presentación con las diapositivas. Vamos a ir poniendo los datos y después ponemos la fórmula. A ver, tenemos para el ejemplo número 1, ya no lo voy a leer, nada más vamos a ir poniendo los datos. La renta es de 5,000. Entonces aquí en la celda A2 vamos a poner 5,000. Lo voy a poner sin comas porque no lo configuré para que me pusiera separador de miles. Entonces por eso lo dejo así sin comas. En la celda B2 el tiempo, número de periodos, n igual a 6. Son meses. R es 0.06. 0.06. La frecuencia de capitalización de intereses es M minúscula igual a 12, porque hay en un año 12 meses. Nuestra primera fórmula en la celda F2 es de la tasa de interés mensual. Va a ser la división de la tasa R entre la frecuencia M minúscula. Ponemos símbolo de igual y después
el valor de la celda D2 entre el valor de la celda E2. Damos Enter. Y la tasa es de 0.05 y es del tipo mensual. Bueno, vamos a poner la primera fórmula, que es la del monto de la anualidad. Ponemos igual. Nos dice la fórmula que es R mayúscula, o sea, la renta está en la celda A2. Ponemos por. Aquí vamos a poner un paréntesis en lugar del corchete. Luego vamos a poner otro. Este segundo paréntesis es el que está dentro del corchete. Dice que es 1 más y está en la celda F2. Cerramos el paréntesis. Esto debe estar elevado. Entonces pongo aquí la V invertida. En mi teclado es Alt-GR y la tecla de corchete. Y está elevado a la N. N está en la celda B2. Menos 1. Cierro paréntesis. Y luego es entre la tasa I, que está en la celda F2. Damos Enter. Y nos dice que el monto de la anualidad es 30.377.59, que ya redondeado a 2 cifras después del punto es .51. Es el mismo que les había presentado en el resultado del ejemplo 1. En el ejemplo 1 también calculamos el valor actual. Vamos a poner la fórmula de valor actual en la celda I2. Escribimos primero igual. Y luego dice que es R mayúscula está en la celda A2 por, abrimos un paréntesis, ponemos 1 menos, abrimos otro paréntesis, 1 más y está en la celda F2, cerramos paréntesis, elevado, pongo la combinación de teclas Alt-GR con la del corchete. Y aquí adentro vamos a poner un paréntesis más para poner menos n. Menos y la n está en la celda B2. Cierro paréntesis. Cierro otro paréntesis y luego entre y está en la celda F2. Damos Enter y nos dice que el valor actual debe ser de 29.481.922. El mismo resultado que presentamos en la diapositiva del ejemplo 1. Bueno, vamos a ver los datos del ejemplo número 2. Voy a mandar atrás esta imagen. A ver, veamos. Copiamos los datos y vamos a ver. La renta es de 30,000, entonces en la celda A2 ponemos 30,000. N nos dice que es 22, son trimestres. R minúscula es .12. M minúscula es 4. ¿Por qué es 4? Recuerden que M es la frecuencia de capitalización de intereses. Si es la tasa R capitalizable trimestral, entonces M minúscula debe ser 4 porque en un año hay 4 trimestres. La tasa I ya nos la calculó. Nada más cambiamos aquí el tipo de la tasa, que sea trimestral. Y bueno, ya tenemos el monto de la anualidad y el valor actual de la anualidad. En este caso solo nos pidieron el monto de la anualidad y ese es 916.103.41. El mismo valor que habíamos presentado en la diapositiva del ejemplo número 2. Vamos a comprobar los resultados del ejemplo número 3. Voy a copiar los datos en las celdas correspondientes. En la celda A2 pongo la renta, ahí dice que es 300. N dice que es 8. Está en meses. R es .20 o .2. La M minúscula, que es la frecuencia de capitalización de intereses,
es 12 porque en un año hay 12 meses. Ya cambió la tasa ahí. Esa tasa es mensual. En este caso del ejemplo 3 lo que nos piden es el valor actual. Y bueno, solamente estoy calculando el valor actual de la anualidad. Recuerden que el ejemplo 3 tenía otros cálculos adicionales. Solamente estoy comprobando el valor actual, ¿sale? Y ese es 2.229.5594, que redondeando a dos cifras ya nos da igualito que en el ejemplo número 3. Vamos a ver los datos del ejemplo número 4. R, la renta es de 100 pesos. Habíamos dicho que el número de meses era de 216. Lo podemos comprobar aquí. Son 18 años. 18 años por 12. Y veamos que nos da 216. Son en meses. La tasa es del 0.09. Y M minúscula es 12, entonces ya está bien. Es del tipo mensual. Tenemos monto y capital. En este caso, el valor que estaban pidiendo en el ejemplo 4 era el monto. Y es el mismo, 53.635.167. Redondeando a dos cifras ya nos da el mismo resultado que está en la diapositiva del ejemplo número 4. Hasta aquí hemos llegado con el video del día de hoy. Espero que el tema haya quedado claro. Si tienes alguna duda, por favor, escríbela en la sección de comentarios. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.